Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. En primer lugar, gracias a Eider por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí hoy para presentar su libro. Bueno, y gracias a todos por estar aquí en la primera sesión de esta segunda temporada del seminario del grupo que pusimos en marcha el año pasado y que para nosotros era bastante importante darle continuidad. Ya que consideramos que es un espacio bastante adecuado para favorecer debates que tengan que ver con nuestros temas de trabajo y también para crear un espacio de diálogo, ¿no? Con personas ajenas a nuestro grupo y que nos pueden enriquecer. Así que, bueno, por mi parte, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy la presentación de nuestra invitada la va a hacer el profesor Nicolás Sesma de la Universidad de Grenoble. Así que, Nico, te doy paso y después pues ya le daremos paso a la profesora Eider de Dios. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias Carlos, muchas gracias a todas y a todos por participar hoy en el seminario. Hoy contamos con la presencia de Eider de Dios Fernández. Eider es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, acabó en el año 2007 y es doctora por la Pública del País Vasco en el año 2016. Ha recibido varios premios, su tesis doctoral, sirvienta, empleada, trabajadora de hogar, clase Género e Identidad en el Gran Bilbao a través del servicio doméstico, del año 1939 al año 1985. Recibió, entre otros, el premio Miguel Artola a la mejor tesis doctoral de Historia Contemporánea, la que da la Asociación de Historia Contemporánea y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y también recibió el Premio Internacional de Investigación Victoria Kent. Su edición como libro recibió también el premio a la mejor monografía en Ciencias Sociales y Jurídicas de los Premios Nacionales de Edición Universitaria. Recientemente, además, otro de sus artículos, Las mujeres yeye, las chicas yeye, las amas de casa de sopa de sobre y otras mujeres modernas, un título especialmente atractivo, ha recibido también un premio y será publicado en el siguiente número de la revista Arenal, especializada en historia de género e historia de las mujeres. Lógicamente, estos son sus temas de investigación y a nosotros nos hacía particular ilusión y teníamos especial interés en que participara Eider, porque, al contrario de lo que pudiera parecer inicialmente, sus temas de investigación están directamente relacionados con nuestras investigaciones sobre la democracia, porque en la medida en la que la calidad de un sistema democrático y de cualquier sistema político se mide por la calidad con la que cuentan sus trabajadores y por las condiciones laborales que tienen los trabajadores, el servicio doméstico y el servicio del hogar, que es especialmente representativo de las condiciones laborales, sobre todo de las mujeres, de la subcontratación, de muchas veces el trabajo en peores condiciones de lo que puede establecerse en algunos convenios, resulta especialmente representativo de la calidad de los sistemas políticos. Y en ese sentido la investigación de Eider es realmente fantástica, porque nos permite ver cómo va evolucionando pues todas esas condiciones y, por lo tanto, las condiciones del sistema político en el que tiene lugar este trabajo, tanto durante la dictadura como en la transición, como después en el periodo democrático. Y además porque, llegado a cierto punto, si no me equivoco, era incluso el sector laboral en el que un porcentaje mayor de trabajadores se encontraba empleado en algunos momentos de la posguerra española. Así que realmente resulta especialmente interesante incorporar este tipo de investigaciones a ras de suelo para conocer mejor la calidad de los sistemas políticos que estamos estudiando. Así que yo, sin más dilación, le voy a dar la palabra para que nos comente lo que quiera de su obra, muy recomendable, y que todavía se encuentra probablemente disponible en muchas librerías, porque todas las publicaciones que tuvieron lugar en los años de la pandemia han tenido de alguna manera menos recorrido del que merecían, y en el caso del libro de Eider, pues que sirva también este seminario para relanzar un poco. De hecho, así lo consideramos prácticamente como una novedad, a pesar de que apareció hace ya año y medio, si no me equivoco. Así que, Eider, cuando quieras. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación, por haberme invitado a todo el grupo. Me hace mucha ilusión. No sé si el libro... Soy una historiadora de malas fechas, así que no sé si hace más de 2 años incluso que se presentó, o sea, que salió a la luz, y por eso me hace especial ilusión que me hayáis invitado. Tengo media hora, ¿verdad?, para hablar. Sin más, vale. Voy a compartir... voy a poner algún audio, me decís si no se oyen, ¿vale? Y si no se me oye a mí, me interrumpís en cualquier momento. A ver, voy a poner así.
No soy muy ducha en esto porque durante la pandemia no me tocó dar clase, así que por suerte creo. ¿Me veis bien? ¿Veis el PowerPoint? ¿Veis bien No el lo vemos, PowerPoint? Eider. ¿Sí? ¿Lo veis? No lo vemos. El PowerPoint de momento no. Vamos a ver. A ver, espera, a ver. Le doy aquí a compartir pantalla. A bloquear. Ay, pantalla. Permitir. Yo le daba a permitir. No sé. ¿Seguís sin verlo? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto, me he cambiado. Bueno, pues quería empezar un poco, bueno, dándoos las gracias y luego contándoos un poco por qué empecé. Voy a quitar esto, que me molesta, no sé si os molesta a vosotros, para mí sí. ¿Por qué empecé a estudiar el servicio doméstico, no? Bueno, pues como ha contado Nicolás, antes de empezar a hacer el máster en Historia Contemporánea, ya tenía la idea de estudiar algún sector laboral femenino, no tanto con la idea de hacer una tesis doctoral, pero un sector feminizado que precisamente por esa feminización hubiera sido invisibilizado. Entonces, digamos que a través del máster y de profesoras como Pilar Pérez Fuentes o Mercedes Arbaiza aprendí cómo pues esas estadísticas que yo entendía como lo más real del mundo, ¿no? Eran también fuentes discursivas y que ocultaban las estadísticas del trabajo de las mujeres, de tasas laborales, como ocultaban muchos trabajos femeninos y especialmente durante el franquismo. Entonces, digamos que por eso me empecé a interesar por el servicio doméstico y luego pues fue a través de Miren Yona que empecé con la metodología de historia oral y con el método de historias de vida y digamos que he articulado mi tesis y mi libro a partir de la identidad de esas mujeres que trabajaron en ese sector. Pero no es la única fuente que he utilizado y esto lo digo porque me gusta decir muy orgullosamente que soy historiadora oral, pero también soy una rata de biblioteca y sobre todo rata de archivo y si habéis tenido ocasión de ojear mi tesis o el libro veréis que fuente de todo tipo además no falta y me gusta resaltar ambas cosas porque a veces es fácil que las críticas sin conocerte te vengan de ahí cuando no es real, ¿no? Bueno, pero sí que teniendo en cuenta ese peso que tenía la identidad de las trabajadoras de este sector, articulé la tesis en tres identidades, ¿no? Que era la de la sirvienta, la de la empleada de hogar y la de la trabajadora de hogar, que corresponden a periodos diferenciados y que a su vez se corresponden, pues aquí veréis, con regímenes legales diferentes, que en realidad tanto la de la sirvienta como la de la empleada de hogar son más que nada mutualidades, no es una regulación laboral como tal, y sí que se da esa regulación laboral ya en la transición y será, bueno, una regulación muy precaria, pero de todo ello ya hablaré más adelante. Entonces, bueno, a través de lo que había leído y de mi propia historia familiar, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sabía que el servicio doméstico era uno de los pocos trabajos en el que creció la mano de obra femenina durante la posguerra y durante la dictadura en general y se convirtió en un nicho laboral femenino importantísimo y de hecho se llegó a hablar de una edad de oro en el servicio doméstico. Y creía que era necesario estudiar el servicio doméstico desde una perspectiva de larga duración, porque tanto las fuentes del primer franquismo como más adelante y en la transición siempre me remitían a un pasado de es que antes el servicio era diferente, es que las chicas de ahora no son como las de antes, es que antes eran fieles, ahora no. Y según me iba volviendo hacia atrás, seguía encontrando esas referencias a un pasado glorioso, también en la República, también en los últimos, bueno, no, desde mediados del siglo XIX
y entonces quería ver cómo era ese pasado tan glorioso. Bueno, la conclusión es que no lo hubo, en el sentido de que el franquismo lo reinterpretó, como reinterpretó, no copió literalmente el Ángel del Hogar, lo reinterpretó, pues pasaba lo mismo con el servicio doméstico y tenía una motivación política, la razón por la que había reinterpretado esa especie de servicio doméstico clásico tan idealizado que nunca había existido. Pero así que si mi objeto principal era el servicio doméstico en sí, sus trabajadoras, a medida que me fui metiendo en el tema, me di cuenta que no solo había que estudiar el servicio doméstico en el franquismo y la transición, incluso desde antes, sino que había que estudiar el franquismo y la transición a través del servicio doméstico. Y el servicio doméstico es objeto del poder político en su afán por modelar el ámbito doméstico a través de las relaciones de género y las formas de integración laboral. Cuando un gobierno intenta regular el servicio doméstico, incluso cuando no lo hace, no solo está definiendo unas relaciones laborales, sino también un modelo de familia, una gestión del hogar, unas relaciones sexuales. Por lo tanto, el servicio doméstico nos permite ver la interconexión entre lo público y lo privado y viceversa, ¿no? Y creo que esa ha sido la originalidad de mi trabajo, que he utilizado el servicio doméstico como una especie de periscopio a través del cual interpretar las relaciones de poder y las relaciones sociales durante el franquismo. Pero ahora, volviendo a las protagonistas, voy a hablar del servicio doméstico tras la Guerra Civil, voy a hablar de la sirvienta. Y bueno, estas diapositivas así un poco generales, puede que todo lo que haya puesto en la diapositiva no lo comente a la vez, a un aviso para navegantes, por si soy un poco autárquica a la hora de explicar. Bueno, pues como he dicho antes, la forma que tuvo el franquismo de interpretar el servicio doméstico, para saber por qué lo interpretó de la forma que lo hizo, había que mirar en la Segunda República. Durante la Segunda República, por primera vez en España, las mujeres, y digo mujeres porque eran un sector muy feminizado, tuvieron una regulación laboral, que si bien pudo ser, podía haber sido más ambiciosa de lo que fue y desde luego tener una mayor duración de la que tuvo, pero bueno, tiene relación con la propia naturaleza y desarrollo de la República, ¿no? Por primera vez las trabajadoras estuvieron consideradas como... Había habido intentos de regulación antes, eso sí. Fueron consideradas como tales, como trabajadoras, no como sirvientes, pudieran vincularse a sindicatos, pues como la CNT y la UGT, y generaron además unas movilizaciones importantes en la Sierra Sevillana, en Zaragoza capital y en alguna otra ciudad. Y digamos que la imagen de esa chacha sindicalista, reivindicativa, se quedó grabada en las clases medias y en las que luego serían, no digo que todas las clases medias fueran adeptos al franquismo, pero desde luego para los adeptos y las adeptas del franquismo, la situación del servicio doméstico durante la Segunda República era como la expresión del desorden que había representado la Segunda República. Por lo tanto, había que volver al orden natural de las cosas, había que volver a ese servicio doméstico idílico que en realidad nunca existió y entonces tenía que dejar de ser un trabajo, se excluyó de cualquier legislación laboral. Se volvió una especie de semiadopción en la que una familia de una posición un poco más desahogada que otra, porque tenemos idea de que eran clases privilegiadas que, digamos, que acogían a una muchacha de origen humilde, pero podían ser también de clase humilde ambos. Cogían a una muchacha en una especie de semiadopción a cambio de la manutención, muchas veces solo la manutención. El sueldo, sobre todo en el primer franquismo, fue reducido y legalmente no tenía por qué darse, ¿no? Y las familias tenían total libertad a la hora de coger, echar, remunerar, no remunerar a las muchachas del servicio doméstico. Pero eso tenía que ver con volver al orden social, pero también tenía que ver con que se consideraba uno de los pilares del franquismo, uno de los pilares del nuevo Estado, el servicio doméstico. De hecho, según podéis ver aquí, según el juez Martín Barral,
el servicio doméstico era una de las esencias de la civilización española, ¿no? Y que si se quebraba, como quebraba toda una sociedad. Y era tan esencial, tan básico, y en él se podían ver pues el propio esqueleto del franquismo, de las relaciones sociales, que hasta los párvulos, por eso he elegido esa imagen de, creo que se llamaba el libro Aprendo a leer, también del 51, en el que se le señalaba a los párvulos que dijeran un poco el vocabulario de la casa, puesto con un circulito todas las mujeres del servicio doméstico que se reflejan en esa casa, para que es un ejemplo de los miles que hay de cómo se naturalizaba el servicio doméstico de cofia, interno, etcétera. También se trató de una fórmula de reeducación de la sociedad por medio de las trabajadoras del servicio doméstico. Digamos que las hijas de la otra España, ¿no?, iban a ser educadas por esta familia idílica del franquismo. Con esto no quiero decir que todas las mujeres que trabajaron en el servicio doméstico fueran o rojas o hijas de republicanos o de republicanas. No, lo que quiero decir es que todas las mujeres que sirvieron tienen una característica común, que es la pobreza. Y para el franquismo la pobreza tenía ese vínculo con los perdedores de la guerra civil, y eso creo que es innegable. Entonces, ¿cómo funcionaba esta reeducación? Pues por una parte desde las casas, y de hecho muchas veces ponerte a servir en la casa de gente con una posición más o menos desahogada, con una familia adepta al régimen, podía librarte de una represión directa. A veces se conmutaban penas y podía ser una forma de huir de la represión directa. De hecho, también por el auxilio social, que es algo que he hablado con Ángela Cenarro y que trabajaré más adelante, a través del apostolado que se hacía con las sirvientas por instituciones religiosas, como las Inmaculadas. También las adoratrices, las Inmaculadas son del servicio doméstico, las adoratrices son órdenes de mediados del siglo XIX, pero que en el franquismo crecen de número de sedes y amplían. Y las adoratrices son más ligadas a mujeres que ejercen la prostitución, pero para el propio discurso la línea entre ambas era muy fina. Es cuestionable, desde luego, que esa línea fuera tan fina, pero por eso quiero nombrarlas, y se trataban de educar a las mujeres para que fueran sirvientas, tanto a unas como a otras, en una orden como en otra, eso es así. Y también desde los propios colegios, con las alumnas becadas, que se llamaban antoñitas o porteritas, y que su función en el colegio no era tanto aprender como que hicieran las labores del mantenimiento del propio colegio. Entonces, en este sentido, os quiero presentar a Carmen, una mujer nacida en un pueblo de Navarra, que estuvo de noviciado en un pueblo de Burgos. En este caso no es tanto un colegio normal, sino estuvo en un convento y acabó muy agotada de ese tipo de vida y es muy crítica con el tipo de educación que recibió allí, y decidió emigrar a través del servicio doméstico porque fue de hecho una fórmula de inmigración nada denostable. Voy a ponerla para que la escuchéis, aunque en realidad he puesto un fragmento, es algo que no se corresponde totalmente. Os he puesto otro fragmento de entrevista, pero tiene mucho que ver. Le doy. No escuchamos nada, Aider. ¿No escuchan? No se escucha. No sé si a través de la presentación es que no podemos escuchar el sonido o qué, la verdad. Vale, pues os lo leo yo. Bueno, nosotras, por ir a las Ursulinas tan ricas, ni carrera ni mierda que te crió. Y hasta una monja dijo, van a ser para fregar, ¿para qué les vamos a enseñar? Decir eso, si se cree en Dios, ¿a qué les haces el bien? Pues a la que paga mucho, eso sí, y a nosotras porteritas nos llamaban. Bueno, en este testimonio Carmen nos hace, pues eso, como las monjas estratificaban, ¿no?, en función de clase social, y también con todo esto de la reeducación, que es que en ocasiones yo he leído en documentos fundacionales de sedes de las Inmaculadas, por ejemplo, cómo se creía que si se educaba a las mujeres para ser sirvientas, se estaba haciendo
futuras esposas para obreros sumisos, o sea, casi literalmente como os lo estoy contando. El caso es que todo esto no solo nos habla de la reeducación, sino también nos está una redomesticación que era de las mujeres en general, pero esto es una reeducación muy específica. Todo esto no solo nos habla de esa reeducación, sino también que el horizonte social, el horizonte futuro que se esperaba para las muchachas era a su vez el servicio doméstico, ¿no? Era reproducir esa estratificación, que las pobres siguieran siendo. Ahora voy a pasar ya a la época de la empleada de hogar, que es la que se corresponde con el segundo franquismo. En el primer franquismo muchas veces, aunque la situación era muy dura para muchísimas mujeres, la parte buena era que era una estrategia para huir de la represión directa y a veces del hambre, de la represión directa también, o porque servías en casa de familias más desahogadas o adeptas, o porque emigrabas a la gran ciudad, o a la ciudad, algo no desdeñable. En el segundo franquismo ya no se trata de una estrategia de hacer frente al hambre o a la represión directa, sino de una forma de mejorar tus expectativas de juventud. Entonces nos encontramos que ya las mujeres que a mediados de los 50 ya son jóvenes, pues que utilizan el servicio doméstico como forma de ir a la gran ciudad y mejorar sus expectativas de juventud. Y poco a poco van a ir, digamos que, consagrando el modelo de mujer trabajadora. Y también para que este cambio se visualice, es muy importante la figura de la interina, que es la trabajadora por horas. Elisa Robledo, que es una de mis entrevistadas, nacida en el 41 en un pueblo de Burgos, que al estilo de Carmen emigró estuvo primero en un convento y luego emigró a Bilbao a través del servicio doméstico, nos hablaba como el pueblo le ahogaba, ¿no? Que ya no era su vida, ¿no? Porque también tenemos que entender el desarrollismo desde una perspectiva cultural y de agotamiento del mundo rural. Su testimonio, entre otras cosas, es muy importante. Aquí estaba, no lo vais a escuchar, porque nos habla de cómo ella, cuando se casa, que generalmente estaba mal visto que las mujeres abandonasen, lo que estaba bien visto era que las mujeres abandonasen el mercado laboral una vez que se casan, como ella dice, ¿por qué lo voy a dejar? Y que incluso había mujeres con unas profesiones pues, más seguras, con su seguro social, etcétera, y mejor remuneradas, que dejan ese oficio, y ella, casi como de una forma militante, dice que no, que por qué no va a seguir en su trabajo, y de hecho sirve como de ejemplo a otras mujeres de su barrio para que se reincorporen al mercado laboral. Y además hace una defensa como que ella es una mujer súper apta porque, a diferencia de las mujeres de las clases medias, que generalmente se las suele exponer como que son las artífices de que en España se fuera consagrando en el modelo de mujer trabajadora, dicen como yo ya estaba trabajando fuera de casa, en casas de esas mujeres, para que luego me digan que no soy una mujer trabajadora, ¿no? O sea, soy doblemente apta porque llevo mi casa y llevo la suya. Bueno, y ahora quiero pasar a otro de los aspectos que tiene lugar en el segundo franquismo, y es que la JOC es la primera organización que después de la Segunda República incorpora a las trabajadoras, bueno, a las empleadas de hogar, utilizo ese término y ahora explico por qué, dentro del movimiento obrero. Sí que va a haber dos etapas. Una primera etapa en la que va a ser la dignificación de la figura de la empleada de hogar, y utilizan la palabra empleada de hogar para poder escaparse de tanto de sirvienta, chacha, como otras maritornes, también muy españolas, otras formas peyorativas de llamar a estas mujeres. Y una segunda etapa en la que es una estrategia, ¿no?, también de radicalización, como la propia JOC fue una estrategia de concienciación política y de radicalización, en la que se cree que vamos a integrar al servicio doméstico dentro del movimiento obrero, y una vez que consigamos igualar al resto de trabajos va a ser insostenible económicamente, por lo tanto va a quebrar.
y una vez que quiebre vamos a defender la colectivización de los servicios, ¿no? Digamos que ese fue el discurso radicalizado de la JOC. Y en ese aspecto había elegido un fragmento de Anabel Marías, una emigrante de un pueblo de Málaga, que ella, a diferencia de las otras dos mujeres que he citado, como su abuela ya vivía en el Gran Bilbao. La mayor parte de mis entrevistadas son del Gran Bilbao, pero no todas. Bueno, acuden al Gran Bilbao. Ella ya estaba trabajando, ella empieza como interina y no se había cuestionado el servicio doméstico como tal hasta que empieza a militar en la JOC, ¿no? Y entonces, pues nos dice aquí que pues lavar un pabellón o algo así puede tener sentido, pero lavarle las bragas a una señora para que ella tome café, pues que le parecía un despropósito. Pero como repito, fue a través de su militancia en la JOC con lo que empezó a darle vueltas sobre el propio trabajo. Y de hecho, de la JOC pasó al antifranquismo, a militar en el LKI. Y bueno, la JOC no solo radicalizó su discurso, sino que hizo a muchas militantes, ¿no?, se radicalizaran ellas. Y en el fondo, en el caso de Teresa, dejó este sector, quería ir a la industria. Anabel, perdón, me estoy confundiendo con su hermana, quería ir a la industria para hacer ahí la revolución. En el caso de Elisa, acudió a las asociaciones de barrio, que muchas veces no se las tiene en cuenta a la hora de hablar del movimiento feminista y fueron muy importantes para la defensa de las guarderías, ¿no?, entre otras muchas cosas. Bueno, entonces, cabe decir que justo unos pocos años antes de que muriera el dictador y justo después, digamos que había un clima bastante favorable a que las condiciones de las trabajadoras, de las empleadas de hogar, todavía se decía así, que es un término que defiende la JOC, pero luego adopta el discurso y lo vacía de contenido, digamos, es algo parecido a lo que ha pasado como con la casta, ¿no? Es algo así. Pues había un clima favorable a regular, incluso a una regulación en pie de igualdad con el resto de trabajos. Y se tenía en la transición muchas esperanzas. ¿Qué ocurre? Que los sindicatos ya antes de ser legalizados, cada uno tenía un proyecto diferente sobre el servicio doméstico, lo cual generó pues, que no hubiera, digamos, una especie de plata junta para presionar. Y por otra parte, también el movimiento de estas trabajadoras que había empezado con la JOC y que, digamos que dentro de los sindicatos de clase encontró gran incomprensión, ¿no? Por una parte, uno de los grandes problemas que tuvo fue que gran parte de sus trabajadoras no se consideraban trabajadoras y por otra parte sus camaradas no las consideraran como tales, ¿no? Y es en este punto con el que, digamos que la lucha no es viable con los sindicatos de clase y se hace a través del feminismo. Y la verdad es que la relación entre feminismo y servicio doméstico es muy fecunda, porque por una parte el feminismo académico, que luego podemos debatir sobre él, digamos que puede llevar a la práctica parte de los presupuestos feministas a través de la lucha de las trabajadoras de hogar y de cuidados, y por otra parte el feminismo recoge las trabajadoras de hogar, la lucha de las trabajadoras de hogar recoge del feminismo pues prácticas como la acción directa que se hacía, por ejemplo, con los violadores, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Pilar Gil, que es una de las fundadoras de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, pioneras en el movimiento de trabajadoras de hogar, y ya son trabajadoras de hogar como tal, por esa, no denostación, sino vaciado de la palabra empleada, que hablaba aquí de cómo recurrían a la acción directa para cuando alguien no cumplía la ley, una ley precaria, la del 85, que entre otras cosas no existía accidente laboral, cuando hasta el 2011 no existía accidente laboral en el servicio doméstico, cuando la casa es uno de los lugares que más accidentes se dan. Si tenían una baja de enfermedad no empezaban a cobrarla hasta el 29º día. Las cosas están cambiando, pero
todavía, pues venimos de aquí, en fin. Y hablaba como de cuando despedían a una trabajadora injustamente, cuando unos empleadores no cumplían la ley, cómo repartían unas hojas, unas octavillas donde trabajaba él, donde trabajaba ella y en el domicilio para denunciar tal situación, ¿no? Y que eso sirvió para que la asociación se conociera y también pues para que ya no estuviera tan bien visto que pues tú le pagas esto, pues yo le pago menos, ¿no? Pues hablar de lo mal que se pagaban a las muchachas. Y también todo lo que cuenta Pili sirve para visualizar por qué se tenía tantas esperanzas sobre la transición, pero luego en el fondo, a través de lo que yo llamo el mito de la clase media, que digamos que todos nos creímos clase media sin tener en cuenta los ingresos reales, por así decirlo, no interesaba que estas mujeres estuvieran en pie de igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras. En el libro también he querido reflejar la lucha de las auxiliares domiciliarias de Vizcaya, que pues fueron contratadas ilegalmente o legalmente por los ayuntamientos para ofrecer pues unas ayudas a domicilio y que en el fondo empezaron a luchar por un contrato laboral, una consideración laboral, una vinculación al ayuntamiento. Este movimiento ha sido uno de los hitos del feminismo vizcaíno, incluso diría, empezó hacia el 85, depende en qué municipio, diría casi que es uno de los grandes hitos del movimiento obrero en Vizcaya en general. El último gran movimiento coincidió con Euskalduna, que Euskalduna, como sabemos, acabó mal, pero este movimiento, digamos que acabó bien. Tardaron en tener una sentencia positiva muchos años, pero cuando la consiguieron fue una sentencia, muchas de ellas recibieron unas cantidades millonarias. Y ahora, pues había puesto un poco estas conclusiones así a vuela pluma, porque no quería enrollarme mucho, porque prefiero que me hagáis preguntas. Y bueno, solo quería llamar la atención en que pues a partir de la década de los 90, ya por la lucha, a la lucha se incorporan mujeres migradas, extracomunitarias esta vez, que se sumaron a la lucha nuevos retos y nuevas conquistas, ya que este movimiento para mí, desde luego, simboliza más que ningún otro la lucha por la igualdad. Y cabe decir que cuando empecé a hacer la tesis, digamos que me costó encontrar a mujeres que quisieran hablar de esto. Las que encontré, la verdad es que es como que sentían que tenían que contar este testimonio, que su historia era política. Pero el problema por el cual yo creo que no encontré tantas mujeres como yo esperaba o como las que en realidad habían trabajado para ser entrevistadas era que creo que habíamos pasado, empecé a hacer la tesis justo antes de que explotara la burbuja, habíamos pasado de una sociedad de cuidadoras a una sociedad cuidada, ¿no? Y creo que en parte hoy en día la precariedad devenida de la última crisis o de la penúltima, ya no sé cómo hablar, pues en parte ha venido bien para replantearnos las relaciones de poder, las de género, las de cuidados, también ligado al movimiento de las Kellys, a todo el movimiento que ha habido en las residencias de ancianos y bueno, que espero que esta senda continúe porque para mí es pues muy fecunda para el feminismo y para el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en general y que espero que este libro ayude en algo en esa senda. Y esto es todo, no tengo mucho más que deciros. Recomendaros, por ejemplo, aquí he puesto a Rafaela Pimentel con Federici, que bueno, a mí Rafaela Pimentel me parece una oradora brillante y una militante del trabajo de hogar estupenda y que si tenéis tiempo escuchéis alguna de las charlas que tiene ella. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eider. Ha sido extremadamente interesante. De hecho, yo posiblemente luego te pregunte alguna cosa. ¿Alguien tiene preguntas para no copar yo? ¿Alguien quiere preguntar? Digo. ¿Tenéis ahí el instrumento para levantar la mano? Entonces, así para ir viendo.
Venga, pues si os parece, empezamos por ti mismo, Nicolás, luego Miguel Ángel y... No, que empiece Miguel Ángel porque yo cuando empiece no Vale, pues entonces al tengo revés. 5.000 preguntas, o sea que... Bueno, hemos pedido prácticamente a la vez, ¿no? Yo por animar un poco el debate. A mí me ha gustado mucho tu presentación, que ha sido, yo creo que ha sido a los contenidos más relevantes para ver un poco cuál es la evolución del papel de esa trabajadora del hogar, de esa sirvienta, por utilizar el viejo término, o criada, que tiene quizá la denominación que viene más del siglo XIX y demás. Y a mí me ha interesado mucho ese tránsito, esa evolución, pero aún me ha interesado más, o me parece a mí que puede tener una proyección, yo creo, más relevante para la reflexión de lo que significa el hogar y el papel de la mujer, los nuevos modelos de feminidad y cómo llega un momento en donde eso que era tan normal, incluso entre la clase media-baja, como tú has dicho bien, que era contar con criadas, sirvientas, empleadas del hogar, empieza a decaer por el nuevo modelo desarrollista que le da una sensación del hogar como algo que tiene que ser ajeno a otras miradas, ¿no? Se pasa un poco, yo creo que de la sociabilidad burguesa del siglo XIX, en donde casi las criadas eran un mueble más, que en realidad pasaba desapercibido, bueno, a esa idea de que la mujer tiene que hacerse cargo, y a mí me lo ha ligado, y además lo ha dicho Nicolás en la presentación, una de las partes del libro, la de la ama de casa de Sopa de Sobre, porque sí que es el nacimiento de un nuevo tipo de mujer moderna, pero no tanto, que representa muy bien esa fase final del franquismo, esos 10 últimos años de franquismo desarrollista de los que sabe tanto Ana Cazarina, y en donde realmente pues, nos encontramos una construcción diferente, porque manteniéndose el ideario lejano del feminismo y evidentemente ligado a lo que significan las estructuras de pensamiento franquistas con fuerte peso religioso, etcétera, con los ecos del falangismo, aunque eso ya no sea tampoco tan claro ni tan evidente, pero hay un nuevo mensaje de emancipación, o que de la mujer ha de tener un espacio propio o un tiempo de descanso para su propia para su propio recreo y para su propia intimidad. Y entonces me parece que ese es un tema especialmente relevante, que va más allá de tu aportación principal, que a mí me parece, pues desde luego, tu gran aporte en torno a lo que es todo ese tránsito de la evolución. Entonces me gustaría un poco, bueno, pues que comentaras un poco más sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo realmente en un hogar, a no ser realmente gente realmente pudiente o privilegiada, es decir, ya con un nivel de propiedades o de medios que necesita esa ayuda para mantener en condiciones unas casas muy grandes o unos palacetes o cosas así, decae ese modelo de empleada del hogar interna, como se decía también, es decir, que está permanentemente en la casa. Pues eso, básicamente esa era mi pregunta. ¿Contesto ahora o...? Sí, vale. Pues me gusta mucho tu pregunta porque me encantan los cambios de modelo de feminidad. Y sí, tienes razón en todo lo que has dicho. En general, bueno, muchas veces he leído que de esto, de cómo cambia el servicio doméstico y cómo cae el servicio doméstico interno, ha hablado gente que incluso no habla del servicio doméstico, o sea, pero siempre lo ligaban a que como los pisos son más pequeños y como tenemos lavadoras, entonces ya no hace falta una interna, con lo cual es como si, claro, o sea, no, en fin, o sea, tienes un piso, en pisos pequeños ha habido internas porque muchas de mis mujeres han dormido en un jergón en la cocina, las lavadoras no te solucionan la vida, sí, igual lo dice gente que no pone muchas lavadoras, pero en fin, y las lavadoras de los 50 y 60 tampoco son como las de hoy en día. Ya estoy diciendo que hasta qué género puede ser quien dice más ese tipo de cosas, pero quiero decir que muchas veces se saluda el cambio económico del desarrollismo al que no tengan una interna, y no, es un cambio cultural, no de cada espacio que se tiene, porque la que tiene que perder es la trabajadora, y sí que tiene que ver con ese cambio
de socialidad. Otra cosa es que ya no me... hasta ahora he visto una prolongación de mí, tener aquí a una mujer, y ahora ya no lo veo. Eso sí que puede ser así. Ya quiero tener a alguien por horas y no a alguien todo el rato. Eso es así. Tiene que ver también con la emancipación femenina de las clases medias. Eso, digamos que la sirvienta servía como forma de mira qué buena ama de casa soy yo. Lo que te hacía ser señora era tenerse una sirvienta, curiosamente, aunque fuera la que realmente hiciera las cosas de casa y muchas veces fuera la madre amantísima, fueran las sirvientas y no las señoras. Pero es lo que te hacía ser señora. Pero a la vez, cuando esta mujer de clase media se incorpora al mercado laboral, de clase media, incluso algunas de clase media alta, son necesarias ese ejército de, ahora se puede decir, de interinas que sustituyan, porque es una sustitución, de esa ama de casa que se incorpora al trabajo, ¿no? En una sociedad en la que el reparto de tareas pues no se daba, incluso la podemos cuestionar hoy en día. Y a la vez, pues es con lo del ama de casa, de la sopa de sobre, quiero hablar de cómo en un momento ya el hogar franquista maravilloso ya no es un lugar problemático, sino que se les dice a las mujeres de clase media que tienen que salir al exterior y que tienen que salir a trabajar porque precisamente pues se ve como una especie de cárcel de oro y de hecho los postulados de Betty Friedan en Teresa se acogen muy bien. O sea, y si no trabajan fuera de casa, que se expandan culturalmente. Eso pasa en el momento en el que más mujeres en realidad podrían haber dejado el mercado laboral, económicamente hablando. O sea, es así, es un cambio cultural muy importante. Y muchas de mis mujeres en parte dicen... en parte se sienten dolidas cuando se habla de conciliación, como si ellas no tuvieran que conciliar, y que a la vez ellas son las grandes conciliadoras de esa mujer de clase media que sale a trabajar fuera de casa y que a ella sí que se la considera trabajadora y en cambio a ella se las considera como como si esa profesionalización de la mujer no llevara también su nombre. Y tiene mucho que ver con eso. Y también tiene mucho que ver, o sea, si la tesis de que con las lavadoras y con los pisos pequeños ya no existe trabajo doméstico interno fuera válida, nos tendríamos que preguntar por qué a partir de los 2000 volvió a crecer el servicio doméstico interno, que fue una barbaridad y sigue siendo muy alto, ¿no? Y como hoy en día en muchos países sigue habiendo un servicio doméstico interno muy importante. Entonces, está claro que son cambios culturales, cambios en el modelo de feminidad, que la sirvienta sirve tanto para enseñar lo buena señora que soy, como señora en el término de ama de casa, como lo buena trabajadora y profesionalizada que estoy hoy en día. No sé si te he contestado bien o... Genial. Ahora iba Nicolás y luego tiene pedida la mano Diego Latorre. Vale. Bueno, muchas gracias ante todo por la charla, que me ha parecido fantástica. Yo tengo que decir que, claro, a mí es un tema que me interesa especialmente, entonces te voy a plantear varias preguntas. Me interesa sobre todo porque cuando estaba preparando la antología de la revista de estudios políticos, me encontré con un artículo que yo creo que es la primera referencia de un estudio sociológico que hay sobre las empleadas del hogar. Es un trabajo de Manuel García Pelayo que se llama Esquema de una sociología de las chicas de servir, que es un artículo que se hizo bastante famoso en la época porque fue bastante pionero, se publicó en 1950 y ahí hablaba de que las empleadas del hogar representaban más del 1% de la población total y que con independencia del mundo agrario suponía la mayor parte de la fuerza laboral del país, en realidad correspondía al empleo del hogar, ¿no? Entonces, él se preguntaba un poco cómo era posible que fueran prácticamente invisibles y lanzaba como una serie de propuestas, pero que luego nunca se llevaron a cabo porque el propio García Pelayo se fue después al exilio. Entonces, a mí me interesaba también saber hasta qué punto desde el mundo académico franquista hubo un interés real por conocer cuál era el estado de opinión de esa fuerza de trabajo y hasta qué punto podían pensar que podía representar algún problema o que de alguna manera, porque lo que has dicho tú, de alguna manera
enlazaba un poco con ese miedo de las familias aristocráticas típicas del Madrid y de la Barcelona revolucionaria de que les denunciara el conserje. O yo, de hecho, me acuerdo de encontrarme muchas denuncias del conserje, nos ha acusado de rojos, entonces ahora tienen que pagar. Entonces, ¿hasta qué punto no hay un poco también un deseo de saber cuál es su estado de opinión en base un poco también a la memoria de la guerra? Eso por un lado. Luego, te quería preguntar por el tema de los hijos ilegítimos, porque es algo que aparece específicamente en la legislación republicana, la obligación de reconocer a los hijos ilegítimos, y hasta qué punto en la legislación franquista hubo un interés muy grande porque no se reprodujera, digamos, ese tipo de legislación que obligaba a entrar en problemas de herencias, en problemas de reconocimiento de títulos nobiliarios, etcétera. O sea, hasta qué punto lo que has comentado ya un poco, ¿no? El impacto de la legislación republicana luego inspira también como la otra parte, como la contrarreforma por parte de la legislación franquista. Luego tengo por lo menos 2 preguntas más, aunque si no luego haremos otro turno, que si no Carlos me echará el alto. En tu trabajo, tú los casos tuyos específicos son sobre todo los del Gran Bilbao, ¿no? Entonces, te quería preguntar hasta qué punto no hay también una cierta lógica más local en las relaciones entre los propietarios y el servicio doméstico. Te lo comento porque, por ejemplo, un caso que yo conozco, que es el caso en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad muy militar, entonces en Zaragoza tradicionalmente el servicio doméstico ha tenido más capacidad de negociación porque como venían esas familias militares de la Academia General Militar, etcétera, las buenas empleadas del hogar, digamos, si tenían buenas referencias, eran como muy cotizadas. Entonces aprovechaban mucho ellas para negociar el salario. Y cuando se instala la base americana, yo recuerdo que una de las mayores quejas de la clase media alta burguesa zaragozana, es decir, desde que ha llegado la base americana, el servicio doméstico está imposible. Piden unos precios que tal, piden unas condiciones que tal, porque los americanos pagaban mucho y las condiciones eran mejores. Entonces, ¿hasta qué punto también puede haber una lógica local dentro de una situación general? Porque yo me pregunto si en Sevilla o en... O sea, es como que haya lógicas locales también dentro de una lógica, digamos, más nacional. Y luego me ha interesado mucho lo que has comentado de las chicas de clase media, y para los que hemos participado en el proyecto sobre el servicio universitario del trabajo, que hasta cierto punto las mujeres que participan en el SUT responden muy bien al perfil que has trazado, ¿no? Como un poco como Carmen Martín Gaite, pero en versión más ampliada, ¿no? Como la chica que trabaja fuera, que es muy intelectual, que tal, pero que luego llega a casa y tiene igual a la sirvienta trabajando, ¿no? Entonces, si podías ampliar un poco más, ¿cuál es esa relación que se establece entre la típica, el perfil un poco del estereotipo de la progre de los años 60, pero el hecho de que siga teniendo un poco una empleada del hogar y a la que trata como si fuera un mueble más de la casa, ¿no? Que es una cosa que aparece mucho en toda la literatura de la época, en las novelas de Delibes, puede estar preocupadísimo sobre la legislación y esto intelectual, pero luego los personajes de la sirvienta de la casa, que en todas las novelas de Delibes siempre aparecen y que sin embargo los trata como si fuera el paragüero de la entrada, ¿no? Y luego, si Carlos me lo permite, haremos otra ronda sobre cosas de comparativas y tal. Gracias. Gracias a ti, qué de cosas interesantes. No tengo ni sitio de apuntar, a ver si me acuerdo de todo. A ver, voy a ir por orden de citación. La verdad es que no me duele prendas en reconocer que yo, que presumo tanto de que leo casi todo, no conocía este esquema de las chicas de servir. Sí, de Manuel García Pelayo, que lo buscaré ahora hasta que lo encuentre con avidez, además. En cuanto a lo desde el mundo académico del franquismo, ¿hubo interés? Pues la verdad es que hubo interés desde el ámbito del derecho, tampoco en demasía. Pues he citado a un juez, hay más abogados que hablan porque además en la historia del derecho español o del derecho laboral español había habido una serie de intentos antes y de regulaciones, porque no era un sector
aunque solo fuera, por lo que luego fue la ley de vagos y maleantes, aunque solo fuera porque podía ser población que deambulaba, siempre, digamos que desde que yo, pasado el siglo XVIII no controlo tanto, eso es verdad, pero sí que el siglo XVIII, a partir de ahí he querido leer cómo eran las legislaciones. Sí que había algunas regulaciones, incluso hasta de salario a nivel local, etcétera. Por lo tanto, desde la historia del derecho sí que se había mirado, no tanto desde los intelectuales del franquismo. Y desde las intelectuales del franquismo. Desde la historia del derecho sí que se había hecho una especie de... Una tesis creo que fue, lo que pasa es que con nuestros ojos eso no es una tesis, sino es un panfleto, pero bueno, quiero decir, sí se hizo una tesis, una mujer, y en parte se publicó por una ayuda de Acción Católica, para lo cual ya pues nos dice mucho. Y va en esta idea de cómo el servicio doméstico era esencial, no podía dejar de haber, en su sentido pues de interna, etcétera. Hubo un padre dominico que también estuvo muy interesado en el servicio doméstico y tiene varias encuestas, cuando empezaban las encuestas, y también un libro. De hecho, el INP cada año organizaba un concurso de diferentes temas. 59 creo que fue del servicio doméstico. Lo que pasa es que yo no he conseguido, cuando fui al INP a consultarlo, sé qué trabajos ganaron, que fue el del dominico, y el que quedó segundo fue publicado después por Acción Católica, pero me hubiera gustado haber accedido a los demás trabajos, porque igual si no ganaron durante la dictadura tiene que ver porque igual eran más reivindicativos que los demás, ¿no? Pero en la carpeta de ese año no estaba. Y me dijeron que si la encontraban me informarían, pero ya ha pasado tiempo y bueno, volveré a dar la murga, pero en fin. Bueno, cambio de orden porque tiene relación y luego vuelvo. Con respecto a lo de pues también las progres de los 60 y el feminismo académico que he criticado antes, está ligado a esto. El feminismo académico lo había dejado de lado. Es que a mí me encanta Campo Alange, pero Campo Alange decía que para ser una buena profesional ni buenas sirvientas ni nada, lo que necesitamos es una buena mujer. O sea, más visual que esa frase no puede haber. Hacen el trabajo, que es como trabajo, es muy pionero, el de las encuestas, no me acuerdo cómo se llama, el de las encuestas estas famosas, que se hace el grupo de estudios sociológicos que dirige ella, y en el libro, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama, excluyen al servicio doméstico primero porque dicen que es muy difícil de rastrear, claro, y lo excluyen como profesión. O sea, cuando muchas mujeres, por lo que tú has dicho, porque representa una fuerza brutal de trabajo de las mujeres del servicio, se puede medir muy mal, ese es el gran problema, pero en suelo urbano era el principal trabajo de las mujeres. Incluso en el mundo rural, servían y araban a la vez. O sea, era el servicio doméstico rural, era una mezcla, era una sustitución de la mano de obra, tanto femenina o masculina. Si un hijo se había ido a la mili, contrataban a una mujer para servir y para arar o para cultivar o lo que fuera, para ambas cosas. Entonces, lo excluyen como un trabajo que puede aspirar a ser nadie, o sea, dentro de las encuestas que hacen. Y en la enciclopedia de la mujer no aparece como trabajo, ni se cuestionaban tampoco que tuviera que existir, o sea, no lo hacen. En las novelas de Delibes me encantan para ver cómo eso no se lo plantean, y no es solo en los 60, sí que en los 70 ya, en una sociedad que se cree más justa, que va a cambiar todo, sí que se plantean, ya digo, en Triunfo, en Destino, hay artículos en los que se plantean una verdadera igualación que no se llega a cabo, y que esa sociedad la hubiera criticado. Pero incluso más adelante, yo me acuerdo haber leído en Egin, que es prensa nacionalista independentista vasca, como mujeres en la sección de cartas al director decían: mira, mis empleadores son lo más, bueno, dice lo más guay, lo más progre de lo progre, a los primeros en la manifestación, pero eso de que yo tenga un salario como el que tienen ellos, no. Y eso, y como entrevistadora, casi digamos que molesta más un progre mal empleador que incluso un fascistoide mal empleador.
y tienen más enfrentamientos directos. O sea, una de mis entrevistadas pues conoció a través del movimiento feminista a la que luego iba a ser su empleadora y le decía, yo te voy a pagar lo que te pago, de lo que pago, lo que me pagan a mí. Y le enseñó su nómina y le dijo, ¿a dónde vas? O sea, a mí no me trates como tonta porque a ti te pagan esto después de descontarte seguridad social, tú a mí que me estás cotizando, ¿no? O sea, casi había servido en casa de unos militares muy militares aristocráticos en su ciudad natal en Ferrol, que igual el trato era aún peor, pero el mayor enfrentamiento casi que ha tenido en su historia ha sido con esa mujer que intenta, según ella, o sea, tomarla al pelo, porque una cosa es que esté en una posición de inferioridad económica, otra cosa es que me trates de imbécil y no lo soy, ¿no? Y ahora vuelvo a lo de las denuncias de la Segunda República. En el primer franquismo sí que se habla mucho de las chachas delatoras, una barbaridad, pero enseguida lo quieren camuflar por las sirvientas que lo dieron todo por salvar a esas familias de nacionales, y pues en el asedio de Teruel, como una sirvienta llevaba a no sé cuántos grados bajo cero agua y sardinas en lata, que si no tienes agua, bueno, sardinas y agua, pero bueno, es lo que encontraría la mujer, y cómo sacó de la cárcel a su empleadora, y quisieron destacar, a la par que hablaban de la chacha de la tora, pues estos relatos heroicos, y ya en el segundo franquismo es como borrón y cuenta nueva, ya hemos generado otra cosa, no vamos a hablar de esto porque no vaya a ser, es como yo lo interpreto, siempre el franquismo tiene esas formas inteligentes de no tener por qué hablar del pasado, sino ya lo hemos modificado, no vamos a mentarlo, no vaya a ser que les demos ideas, esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Pero luego el caso es que cuando estudias la Segunda República, que yo he ido en regresión, he ido como en regresión, me volví, después de acabar la tesis y el libro, volví a fuente de los años 20 y 30, es que por una chacha de la tora de rojo se encuentras una chacha, o sea, de una chacha de la tora de nacionales encuentras una chacha de la tora de azules, y chachas que son denunciadas por, o sea, es mucho más diverso, mucho más amplio. Hablan de criadas monárquicas, de cómo una criada puede ser monárquica, o sea, en términos, y todo lo contrario, o sea, sirvientas que van a cuando todavía las pudieron luchar en el frente de las milicianas, se alistan, y cómo lo interpretan como desde mi posición es desde donde mejor se ve lo que va a venir después si no ganamos esta guerra, ¿no? Es mucho más complejo de lo que luego el primer franquismo quiere dar a lugar. Y pasa lo mismo con los hijos ilegítimos. No vamos a hablar de lo que pasa en la Segunda República por si acaso les damos ideas. Y sí que la verdad es que eso es un gran... en mis entrevistas rara vez ha aparecido acoso sexual. Siempre es off the record y siempre es como si fuera algo muy light. No suelen hablar tampoco de compañeras que hayan tenido relaciones con señoritos, y es algo que aparecía mucho. Es un mito erótico hasta empieza en el siglo XIX, pero es un mito erótico del franquismo. Es que el propio Revilla dijo algo así como que no se iniciaba con una prostituta, se iniciaba con una sirvienta. Y no digo nada el hombre de las gafas bajadas, que no este escritor, luego, o sea, el que lleva Sánchez Dragó. Eso ya es ya otra, pero bueno, puede ser por su afán, ¿no? Pero ahí hay que volver a mentar a Defcon 2 y decir que es necesario el manteo sistemático y subvencionado de Sánchez Dragó. Sí, la verdad es que sí. Pues eso, que era un mito erótico, entonces me resulta difícil que no se encontraran, y los jueves, que era el día tradicional de salir las muchachas, se decía día de bragas, entonces me parece que tuvo que haber mucho más de lo que hay. No sé si es por protegerse esa identidad se me interpreta como chica fácil, no cuenta nada de esto, a pesar de que haya sido acoso, pero por si acaso a ver si se me puede malinterpretar. Por ese lado no ha sido muy fecundo. Lo que contrasta es que cuando hoy en día salen sentencias de jueces que han declarado que tal hijo legítimo es hijo ahora legítimo de tal señor porque estuvo sirviendo a su madre ahí, eso se ve como un triunfo, lo cual pues implica que antes, pues eso. Y
que desde luego hubo más de lo que se transmite. Y otra de las fórmulas era reeducar en el sentido de había cuentos dedicados a las muchachas del servicio que era no te vayas a enamorar. O sea, no era tanto de los muchachos, también había, ¿no? Pero no te fíes de alguien de una clase que no es de la tuya. Y del primer franquismo era, tú ve a la ciudad, sirve, que necesitamos sirvientas, pero luego te vuelves al campo. Y tú te tienes que emparejar con alguien de tu pueblo. Y se les hablaba mucho de eso. Y también contrastaba con que había novelas como Simplemente María, otras historias en las que la protagonista era premiada con el amor de un señorito, pero entre medio salía otra historia mal con el señorito, pero era un ahorro onírico. O sea, tú no empieces a soñar en estas cosas, ¿no? Por lo tanto, no se hablaba de esos hijos ilegítimos, sino que un control del cuerpo y un control de no vayas a aspirar a algo que no puedes, agua que no has de beber, déjala correr. Y en cuanto a lo de si el servicio doméstico, la lógica local, pues sí, hay lógicas locales. Sí que la gran parte de las entrevistas son que han trabajado en el servicio doméstico en el Gran Bilbao. La fuente en general escrita es digamos, nacional, y sí que pensaban estas cosas. En Zaragoza podían hacer como chantaje por las bases militares, algo que también pasa en Torrejón de Ardoz, y los madrileños se quejan mucho de ello. También creo que pasa en Rota, que hay una tesis sobre mujeres en Rota, es también algo muy complejo. Y en Bilbao, claro, muchas de mis mujeres son como de ida y vuelta, muchas veces han servido en su ciudad o en su pueblo de origen, luego van a Gran Bilbao, y luego hay a veces que incluso vuelven, porque pues por un accidente familiar o lo que sea, tienen que regresar ahí y sirven allí. Y entonces te hacen muchas diferencias. Entonces, sí que con respecto a general, a las que vuelven a Andalucía, sí que dicen que en el Gran Bilbao se pagaba mejor, y que digamos que esa relación entre... O sea, que el señorito andaluz pesaba más, en el sentido de pues esa prolongación familiar. Y en cambio el Bilbao, ese corte de yo no soy familia, soy otra cosa, se da antes. Que a su vez eso no quiere decir que aten a los perros con longanizas, porque las que servían en el Gran Bilbao, que venían del Baserri, lo pasaban mal porque había una ridiculización del aldeano, les costaba ya idiomáticamente entenderse y había una ridiculización, y las que venían de Andalucía también por el mito orientalista. O sea, sus contras, ¿no? Una de mis mujeres decía como, cuando venían los nietos, háblales en andaluz, como, venga, bonito, hazme gracias, ¿no? Y sí, hay lógicas internas que tendría que estudiar, pues, muchísimo más. Intentaré buscar esa línea de Zaragoza y las que piden un sueldo más alto. Muy bien, vamos a pasar a Diego Latorre y luego está Ana Catalina. Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo, estaba empezando ahora mismo una tesis sobre clase obrera en estos años, en los años del desarrollismo en Madrid, y una de las cosas que me interesaba incluir, pues era sobre todo las trabajadoras del hogar, por dar un poco, pues por abrir un poco el espacio y no centrarme exclusivamente en lo típico, ¿no? En la construcción, el metal y demás. Pero creía que uno de los problemas que iba a tener, y sobre todo ahora que estoy empezando, iba a ser el tema de las fuentes. Entonces me interesaba un poco si podías explicar, más allá de las fuentes orales y las entrevistas, qué otras fuentes has utilizado, y pues un poco por saber, y por saber qué puedo encontrar. Gracias. Hola, Diego. Pues muy buena idea, me parece, que incorpores el trabajo de hogar, porque no se suele hacer. Y bueno, de hecho, en mi trayectoria las fuentes han sido... Hay que ser militante con las fuentes. Quiero decir, no hay nada que más rabia me dé como historiadora cuando voy a una defensa de tesis y alguien dice, es que no tenía fuentes. No, o sea, eso es imperdonable, eso es muerte total. O sea, no. O sea, o te has inventado algo y entonces evidentemente no encuentras fuentes, o si no... te puedo jurar que a mí me decían, no pelearme, ¿no? Pero hay archiveros que me decían que no iba a encontrar nada del servicio doméstico, lo he encontrado. Y he hecho un tocho, hablando mal y pronto, con fuentes y todas las que no he usado. Quiero decir que los historiadores y las historiadoras
tenemos fuente y que cuanto más contemporánea más tenemos, es su dificultad. Incluso a mí me habían dicho, y en parte es verdad, que sobre algo de lo que no hay presencia escrita no se quiere hablar de ello. Y es verdad, por eso me costó encontrar mujeres, y luego las que encontré, la verdad es que querían dar su testimonio y eran muy conscientes de ello, de que su testimonio debía contarse. Pero cuando no hay fuentes, las creas, en el sentido de no inventártelas, pero entrevistas, pero es imperdonable cuando alguien dice, no, es que no tengo fuentes. No, o sea, no, las puedes interpretar más o menos, pero las fuentes hay, y de todo. O sea, es que es algo que me saca de mis casillas. Y en cuanto a fuentes, para empezar, todos los códigos, yo no me metí con juicios, es algo que me quiero meter, pero hay juicios a pesar que no tengan normativa legal de trabajo, pues por hurtos, por ambos lados, por faltas de remuneración, por insultos, de todo. Hay fuente judicial que hay que estudiar. La fuente legal, o sea, sí, los propios reglamentos, muchas veces adolecemos de que alguien ha leído la ley, que no es muy atractiva de leer, ha hecho su interpretación y copiamos esa interpretación y no nos vamos directamente a la fuente. Regímenes legales, laborales, todo eso lo tienes que vaciar bien. La fuente cinematográfica es muy importante para la visión cultural que se tiene del servicio doméstico. Es que en todos los archivos que tengas esa periodización, quiero decir, pues en el nacional del franquismo, en el nacional del franquismo hay menos, pero en el AGA a través de la sección femenina. Fuente hemerográfica es que hay hasta una revista específica del servicio doméstico. Hay una revista dedicada a sirvientas. Todas las revistas pertenecientes a la clase media, de una manera o de otra, van a hablar del servicio doméstico. Hay tesis, hay memorias, menos que en otros países, pero las hay. Hay memorias de señoras que escriben, incluso hay memorias de mujeres que sirven, también menos que en otros países, pero las hay. No sé qué más decirte, es que todo tipo de fuente la hay. O sea, no... Era un problema que todo el mundo me decía, no vas a tener fuentes, no vas a tener fuentes, no vas a tener fuentes, y he tenido un montón de fuentes. También, o sea, tengo que reconocer que los tiempos que dan ahora para hacer una tesis, que yo me tomé los que me dio la gana, tampoco son favorables a que los busques, pero las hay, y hay de todo tipo. O sea, las actas fundacionales de centros para sirvientas. No solo las fuentes orales, es que hay de todo. No sé si tienes alguna duda más concreta. No, perfecto, con eso en principio es todo y bueno, ya me leeré el libro que has publicado, que no tenía ni idea de que existía, así que me vendrá genial y muchas gracias. Muy bien. Ana. Hola. Pues muchísimas gracias primero por tu presentación, que me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Y tengo dos preguntas. La primera es que me ha saltado a la vista que has aplicado cesuras muy marcadas. Has hablado del primer franquismo por un lado y por otro lado el segundo franquismo. Es algo muy típico que se suele hacer en muchas historias del franquismo, es decir, el primer franquismo hasta el 59 y luego el segundo franquismo tardío. Y a mí no me gusta mucho esa visión o la quería, no sé, porque se asocia este primer franquismo muy a menudo con el franquismo malo, represivo y tal, y luego, estoy exagerando un poco, y el segundo franquismo con cambio, democratización, transformación social y como una fase previa en cierta medida de la transición que viene después. Y quería preguntarte si se pueden aplicar en tu caso esas cesuras tan marcadas y si se pueden distinguir de manera tan clara estas dos épocas y en qué aspectos. Has hablado de la mecanización del hogar a partir de los años 60 y tal, que sería un nivel para distinguir fases, pero se distinguen en imágenes, en legislación laboral, etcétera. Esa es la primera pregunta y la segunda es una pregunta muy típica, pero me interesa si has comparado tu caso español con el caso de otros países europeos. Yo conozco algunos estudios alemanes sobre sirvientas y tal en el siglo XIX y XX y me interesaría mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana.
franquismo es malo. O sea, pero te entiendo perfectamente. ¿Qué voy a decir? Yo que vengo de una familia de militantes del PC encarcelados, ¿no? O sea, me da... Y que mi familia sufrió porque en mi familia, salvo yo, son muy... digamos, tienen hijos muy pronto, entonces esa represión la vivieron en el segundo franquismo, no tanto en el primer franquismo, y fue una represión brutal y de todo tipo de represión. Entonces me suele salir urticaria cuando se hacen ese tipo de reflexiones. Y a mí sí me gusta hacer... te voy a contestar como con sí y no. A mí... cuando leí la tesis, una de las críticas que me hicieron es sobre la JOC, que lo periodizaba mucho, pero es que el propio discurso de la JOC me hacía periodizarlo, y fue pues un estudio de la JOC pormenorizado durante meses, y es que era como con escuadra y cartabón. Y sí que es cierto que después de la transición volví a hacer una mezcla rara, y, o sea, ahí era muy claro. En cuanto al régimen legal, es que me lo coincide muy bien con las periodizaciones políticas que se suelen hacer, porque en el 59 es la primera normativa del servicio doméstico, que es el Montepío del servicio doméstico. En el 69 hay la segunda, que pasan a régimen especial, pero a través del servicio a la seguridad social a través del régimen especial, y en el 85, que es como... Pues para mí el 85 es como ahí la muga, diríamos, de lo que se esperaba de la transición y lo que verdaderamente se llegó en la transición, ¿no? Y es el siguiente régimen legal. Sí que es cierto. Y en imagen, ¿puedo compartir la pantalla otra vez? Sí. Vale, para enseñártelo, toda mi pantalla. Así. Vale. ¿Ahora lo veis o no? No. A ver, jolín, qué mala soy con esto. Pantalla completa. Permitir. ¿Ahora? No se ve. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora estaréis viendo a mis gatos, ¿no? Vale, y un montón de cosas. Voy a ir aquí. A ver. Ay, no. Perdón, que os pongo cosas de mi asignatura. Espera, voy aquí. Es que creo que he cerrado todo. Vale. Bueno. ¿Estáis viendo esto, verdad? Esto es las portadas de la revista de nuestra casa. Son 2 portadas. Es una revista que saca el INP, dedicada, es en parte para que las mujeres del servicio doméstico se puedan integrar se integren en esta especie de mutualidad, que es en realidad un régimen asistencial, y hacen la propaganda a través de esta revista, que en cuanto a calidad de la hoja no tiene nada que ver con Teresa u otras revistas. Y bueno, lo que les quería llamar la atención es que en un año el cambio se ve todavía en unos meses, pero estas portadas corresponden, pues imaginaos, esta al 60 y esta ya al 61, después del cambio de la Ley de los Derechos de la Mujer del 22 de julio, pasan de este tipo de portadas en general, con amas, con añas en este caso, mayores, o con mujeres del servicio doméstico con cofia, etcétera, algo como muy tradicional. Este tipo de imagen, que puede ser una sirvienta o puede ser una chica que se reincorpora, o sea, que es una chica que acaba de acabar sus estudios y empieza en el, yo qué sé, a ser secretaria o lo que sea, ¿no? Hay una modernización estética muy importante, y se empieza a utilizar ya en el segundo franquismo el término empleada de hogar. Y no sé si puedo volver aquí. Sí, no sé, dejar de presentar. Aquí no, vale. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, vale. Creo que es bastante gráfico ese cambio, ¿no? Y el término lo empiezan a reutilizar, o sea, ese término empleada de hogar lo empieza a utilizar el propio discurso franquista, y visualmente el cambio es muy, muy llamativo. Incluso te diría que las películas de Gracita Morales, a pesar de que el horizonte es que se case con un señorito y deje el servicio doméstico y deje el trabajo de hogar remunerado, vamos a decir,
en cómo está el servicio ya parece, o sea, es que hasta os puedo poner un fragmento, parece modernizada, y hablan inglés, fuma, no sé qué, ¿no? Es ese cambio. Pero sí que es cierto que yo ese cambio de modelo de mujer que se suele poner en los 60, como que en los 60 ya las mujeres querían ser algo más, yo lo sitúo mucho antes, yo lo sitúo a mediados de los 50, o sea, yo ya lo rastreo mucho antes, es que hay cartas a Franco de mujeres que piden ser torero. O sea, es que en el 51 hay mujeres que dentro del servicio doméstico por vía de la sección femenina están reivindicando que se lleve a cabo, porque esta ley del 59 llevaba formulada casi desde el 44. O sea, y están digamos, en tierra de nadie. Si se ponen enfermas y la familia que están están trabajando ahí, si las quieren echar a la calle estando enfermas, pueden ir. O sea, y de hecho, sí, o sea, sí que en cuanto al régimen legal corresponde muy bien con los cambios del franquismo políticos, en cambio, con los cambios de modelo de mujer yo lo sitúo antes. Yo soy pues, partidaria de pues, que los cambios del desarrollismo se ven antes del 59 y que están... que tengo muchos ejemplos, tanto en la idea de emigrar o como en las revistas. En Teresa hay un montón de chicas que, incluso Salaba, chicas que han ido en autostop a Inglaterra, que aprenden idiomas, que ingenieras con faldas, hay ese tipo en la disposición de emigrar, en gran parte de mis mujeres que emigran la idea es seguir formándose, aunque parezca mentira, y ese espíritu de superación, pero es mucho antes de el germen, digamos, el nombramiento ya es en los 60, pero el germen ya está a principios de los 50 casi, cada vez lo llevo antes. No sé si te contesto bien. Ay, no, me falta una pregunta, perdón. Sí, sí. En el libro no aparecen comparativas, pero sí lo he comparado a medida de... mi alemán es muy pobre, entonces no he leído en alemán, he leído del siglo XIX y del XX en Suecia, algo de Bélgica, sobre todo he leído Portugal, Italia y Reino Unido, pero vamos, si estoy súper dispuesta a que me digas qué cosas tengo que leer en alemán, ¿no? Por favor. Y en Francia también, ligado también a las mujeres que van a servir españolas, pero sí, o sea, todo lo que me recomiendes, bienvenido sea. Muy bien, gracias. Pepa. Vale, pues hola, buenas tardes y muchas gracias. A ver, lo primero, una cosa breve que me decía algo el ordenador, perdón. Para Diego Latorre, que preguntaba por las fuentes, creo que le pueden ser muy útiles todos los materiales de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, porque gran parte del trabajo de la JOC, de la actividad, era hacer encuestas, era hacer informes, y ahí tendrás, y hasta 1970 había una organización masculina y una femenina, y seguro que ahí encuentras pues buen material. Y también en las propias publicaciones, en Juventud Obrera, que era el periódico de la JOC masculina, pero dedicado al público en general, había, por ejemplo, una sección todos los meses que era Mundo Femenino, y la JOC femenina tenía su propio periódico, que es Juventud y Trabajo, y aparte de una reflexión, hay un análisis de la realidad, como ellos decían, que te será muy, muy útil, yo creo, para cosas más concretas. Y ya pasando, pues bueno, pues a dar las gracias a Eider por la presentación, me ha gustado mucho. Yo la he leído mucho para mi tesis, para todo lo que es cómo se ocupó la JOC de las empleadas de hogar, y me ha parecido muy interesante lo último que decías de esa periodización tan clara en el cambio de discurso de la JOC. Yo lo he estudiado de manera menos sistemática que tú y más por encima, y lo que se ve es esa ambigüedad o ese pragmatismo, esa aceptación que señalaba una de tus entrevistadas de bueno, este oficio debería desaparecer por diferentes razones, pero mientras tanto es la única salida que tenemos muchas mujeres sin estudios para salir adelante o para ir a la ciudad incluso y salir del pueblo. Y entonces, pues esa idea me ha parecido muy, muy interesante. Y luego cuando, al principio, una de las primeras preguntas que has respondido, cuando has mencionado que desde los 2000 aumenta el número de internas, pues claro, me ha hecho pensar en que eso tiene que ver, entre muchas otras razones, con la disponibilidad de mujeres migrantes pobres sin un arraigo familiar en el lugar en el que trabajan, ¿no? Entonces, no sé si en el cambio de modelo cultural que comentaba Miguel Ángel y que le contestabas tú, tiene algo que ver también eso, ¿no? La disponibilidad de trabajo para esas mujeres en otros sectores, como puede ser la industria,
o si hay una conciencia por parte de esas mujeres, en tu caso, que quizá emigran al Gran Bilbao, de que hay otras posibilidades más allá de la de ser interna en una familia. No sé si me explico bien, pero bueno, ¿cuánto tienen que ver las condiciones materiales o las posibilidades laborales en ese cambio cultural de modelo de la interna a la interina? Y nada más. Muchas gracias. Hola Pepa, me alegro de verte, que hace siglos que no te veía. Sí. Ha dicho Miguel Ángel que has leído ya, así que espero leerte yo también pronto. Mándame la tesis si puedes. Vale, muy bien. En cuanto a lo de que has dicho sobre Diego, la verdad es que como hacen esa división, sección femenina y masculina, o sea, cuando es una única organización, la JOC, un poco para el servicio doméstico te da un poco igual, porque como el servicio doméstico es feminizado, va a seguir siendo toda su historia, vas a tener un colectivo, mujer, o sea, va por separado y siempre tienes ese colectivo. Y de hecho, hoy en día la chica de la JOC de Zaragoza está muy la que conozco yo de hace 3 años, está muy metida en cosas de servicio doméstico y le puede ser de gran ayuda. Sí, yo vi esas divisiones como muy claras y luego también es muy importante la JOC porque gran parte de los bueno, muchos partidos se pierden en la transición, pero gran parte de los partidos minoritarios de la transición beben de la JOC. Entonces es súper importante la JOC, porque la ORT, yo he leído panfletos de la ORT que cogen dibujos de la JOC, porque gran parte de los militantes de la ORT eran de la JOC y siguen con ese discurso del servicio doméstico, que ya digo que en la JOC como tal, ya tienen una ambigüedad sobre tiene que existir, sobre no, que justo en el 72 y en el 73 era vamos a echarlo abajo, sí o sí. En cuanto a lo de los 2000, y que yo creo que hay más, digamos que hay una oferta de mujeres pobres, de lo que Sonia Parela Rubio decía, la triple discriminación, pobres, emigradas, muchas veces de otra raza, hay una disponibilidad, pero hay un cambio cultural para que yo quiera tener en casa a esa mujer, eso no me cabe duda. De hecho, hace relativamente poco en un congreso de feministas católicas de Zaragoza, donde conocí a la sección de trabajadoras de hogar y a gente de la JOC y tal, en una mesa sobre los cuidados, que lo llevaron a cabo súper bien las mujeres de trabajadoras de hogar, una de las que acudió, que tiene una identidad feminista, porque ya estaba, además, dentro de la iglesia, que a veces no es fácil, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, reconocerte como mujer feminista. Les dijo, sí, me parece todo muy bien, te reconozco muy bien los derechos, pero ahora a la hora que tengo mis padres mayores, me resulta más económico tener a una mujer que no a los dos en una residencia, ¿no? O sea, en parte está la parte económica, pero es un cambio cultural que creo que tiene que ver con el mito de la clase media, que es creernos, o sea, que hemos familias que han pasado de tener a madres que eran internas, tienen internas ahora, ya no hablo de las interinas. Y además a veces parece que es lógico y normal y no te planteas y no estás y a veces ahora se ha vuelto al discurso de si las puedes pagar una mierda. Se ha vuelto ese discurso, que en los 70 y el 80, aunque esos progres de los que hablaba Nicolás son así, se volvió, ahora no sé si tanto, pero se volvió a ese discurso. Entonces creo que en parte es disponibilidad, sí, que no lo puedas, que está claro que es una sardinilla que se muerde la cola, si no tienes papeles no puedes trabajar en un trabajo regular, pero a la vez que haya esa demanda, ¿no? Responde a un cambio cultural de una envergadura que a mí me da miedo, o sea, sinceramente, como, o sea, iban decreciendo y de repente hace un boom que a mí me dio miedo, pero no hay cambio, nunca se vuelve atrás del todo, porque una vez hablando con Pilar Gil le dije, pues eso, que ha vuelto el trabajo interno, se ha incrementado con respecto a tu época, que ella vino en los 50 y ahora otra vez vuelve a ver casi como en los 50 y tal, y no solo ligado a clases altas, bilbaínas en este caso, sino... Y me dijo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Igual las mujeres de mi generación, por la idea que teníamos de la familia y del matrimonio y de no sé qué, tú igual no luchabas por estar reconocida en la seguridad social ni por tu propia pensión, porque tenías la de tu marido. Y es como se considera.
Y ahora, las mujeres que vienen ahora, porque tienen una concepción del amor de la familia diferente, porque ya vienen por una, pues muchas han cruzado todo el Atlántico, o sea, más individuales no pueden ser, no tienen esa conciencia, o sea, esa idea que podíamos tener nosotras, y luchan como nadie por ese reconocimiento laboral, esa seguridad social. Entonces, evidentemente no todas, pero se ha dado una renovación de la lucha, a su vez, con ese incremento, ¿no? Es la parte buena de, digamos, que se había quedado todas en el limbo, como que las interinas no se tienen que por qué reconocer y tal. Ahora la legislación sí que es obligatorio regular a partir de la primera hora de trabajo, ¿no? Como si es solo 1 hora al mes. Pero no lo era hasta hace relativamente poco y bueno, pero digamos que había una tolerancia de que hay mujeres que pueden estar en el mercado sumergidos sin seguridad social propia porque sí. Y digamos que con este incremento de las internas se ha cuestionado todo. Entonces, bueno, es algo positivo dentro de lo que cabe. No sé si tienes alguna pregunta o si he contestado todo lo que quería saber. No, muy bien, gracias. Sí, perfecto. Muy bien, pues si os parece, antes de darle la palabra otra vez a Nico, con esa segunda ronda, yo sí tengo una curiosidad que me gustaría preguntarte, entre otras cosas, porque no conozco nada de este ámbito de investigación, pero hay algunas historias familiares que me producen curiosidad saber tu opinión sobre ello. La madre de mi padre fue a Barcelona en los años 20, o sea, esto es antes del franquismo, y estuvo trabajando para una familia de banqueros suizos. Y acabó afiliada a la UGT, bueno, está. La hermana de mi abuela materna, ya en el franquismo, en los años 50, fue a Barcelona también, y ella estuvo trabajando en una torre para una familia de alemanes que tenían una empresa, una industria en Barcelona, y ella se quedó allí a vivir. Se casó, tal, luego volvió al pueblo ya jubilada, pero hizo vida allí en Barcelona, ¿no? Y ellas sí encajan muy bien en todo esto que tú has contado. Pero la madre de mi madre nació en un pequeño pueblo de la provincia de Huesca. Después de la guerra se va a servir muy joven a la casa de unos nobles de otro pueblo que estaba muy cerca. Estuvo sirviendo ahí un tiempo. De hecho, ella siempre habla de ese periodo, no habla de ese periodo como algo malo. Además, ella siempre habla que allí aprendió a tomar decisiones porque podía decir qué comprar, qué no se compraba, qué se gastaba, qué no se gastaba. Es decir, había cierta medida de que ella se sentía, entiéndeme, con muchas comillas, empoderada en ese sentido. Y mi abuela profundamente admiradora del general Franco, como dice ella. Es decir, no hay allí ningún tipo de proceso de politización, sino al revés, y deja eso cuando se casa con uno del pueblo. Y empieza a hacer en casa lo que hacía allí. Entonces, a través de eso, mi pregunta es si hay una historia paralela, una historia rural del servicio doméstico, que además yo, no sé, me da la impresión de que sobre todo con las transformaciones agrarias de los 60 y tal, los pueblos desaparecen, no lo sé, me da la impresión, porque normalmente trabajaban en casas de nobles, y de nobles, aunque fuera nobleza, pero que eran terratenientes. Y no sé si hay una historia de eso y si se correrían caminos paralelos o no. No sé si podrías responderme a eso. Nada, gracias. Muy interesante tu historia familiar, me encanta que son diferentes generaciones. En mi libro, o sea, en cuanto a lo de los años 20, es súper interesante y es muy interesante por muchas cosas, porque no se habla tanto de la migración aragonesa de los años 20, no se habla tanto no se hablaba nada de servicio doméstico, de la sindicación, y cuando lo he hablado con archiveros siempre dicen en el archivo de Salamanca siempre dicen como la afiliación era obligatoria. Yo lo tengo un poco en el servicio doméstico, yo no he encontrado nada, lo tengo un poco entre comillas, sino que muchas veces fuera porque querían sindicarse, porque tenían derecho a hacerlo, porque querían. Es como hay a veces que entre mi abuela y su madre, que yo he tenido la suerte de tener bisabuelas hasta hace poco, es como yo me entendía muchísimo mejor con mi bisabuela que con mi abuela, ¿no? Era como una era nacida en el 41 y otra nacida en el 20, o sea, no tenía nada que ver, no tenía. Luego a mi abuela con el paso del tiempo la he ido reconociendo, o sea, he ido entendiendo porque era como era, pero se parecía mucho más a mí esa mujer nacida en el 20 que no a esa mujer nacida en el 41, mucho más. Y es súper interesante. En cuanto, igual en esta presentación,
he mostrado demasiado esa faceta de las mujeres reivindicativas, porque a mí me parece que es la historia que... De la otra parte también hablo, que se tiene que contar, que se desconoce, que se tiende a ver como mujeres inválidas mentalmente, como, no sé cómo decirlo, como dependientes emocionales, como que tienen una cosificación, un desclasamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Y quizás he mostrado la parte más militante, pero la otra parte también está. Y también tiene mucho que ver en las propias mujeres que han accedido a ser entrevistadas, ¿no? Quiero decir, pues eso, hay mucha gente que conozco, y más en mi barrio, que ha estado trabajando en el servicio doméstico, no ha querido ser entrevistada porque no le interesa mostrar esa faceta. Y en cambio hay otras, y puede que no las más reivindicativas y las que han estado afiliadas a nada, sino que tenían como mucha idea de que ese testimonio se tenía que contar porque había dejado de existir de tal manera. Nos podemos plantear a partir de los 2000 si volvió a existir o tal, ¿no? Pero tenían como que tenía la sensación como que me estaban esperando y a la vez como por eso han salido entrevistas tan buenas. La mujer que ha querido compartir su testimonio ha sido tan generosa que entonces no tengo que estar penando por la que no ha querido compartir. Pero está claro que hay eso, ¿no? Que hay, de hecho, hay mujeres que yo he entrevistado y que pues se sienten muy orgullosas de su trayectoria en el servicio doméstico, que hablan de, no, es que el agradecimiento a cierta señora porque le enseñó a cocinar o porque podía tomar esas decisiones. Incluso en mujeres hiperreivindicativas, hay como, o sea, cuando haces historia oral eres casi más tolerante con tus contradicciones porque te das cuenta de las contradicciones de los demás y todos tenemos contradicciones y te das cuenta como una mujer súper reivindicativa que yo la he conocido por el movimiento de las auxiliares domiciliarias, que fue la leche y que iban a hacer scratches y que iban a encerrarse con el alcalde y que dijeron que lo habían secuestrado y que salieron esposadas del ayuntamiento y que utilizaban cada pleno para coger el micrófono y eran mujeres que no habían hablado nunca en público y en cambio estaba como súper agradecida a una de las señoras que como tenían, eso es otra historia más ligada al primer franquismo, pero eso pasó en el segundo franquismo, que como ayer les daban a las chicas del servicio una comida de peor calidad o carne podrida, etcétera, etcétera, llega a un acuerdo con ella y le dice, mira, me das un presupuesto, yo en vez de comprar lubina compro fanecas. Y es como, fíjate qué maja que me dejó comprar fanecas. Y hay otra mujer que igual te dice, a mí no me gustaban las langostas, pero si en esa casa había langostas, se comían 7 langostas. Una era las 5 para ellos y las 2 para chicas del servicio. Y a mí no me gustaban, pero la langosta para todos, ¿no? Y ves eso. No creo que haya, sí que hay una historia paralela del servicio doméstico en el mundo rural. Creo que en parte la he recogido porque muchas vienen del mundo rural. Sí que puede haber muchas diferencias locales, porque, por ejemplo, en Galicia yo no tengo tanta idea de que sirven a la nobleza, sino yo creo que sirven y de hecho ahí está una memoria de una mujer que habla de ellos, sirven a quien tiene un poco más y muchas veces es como sustitución de mano de obra tipo del antiguo régimen, totalmente. Y sí que hablan de unas relaciones más igualitarias de lo que pasa en la ciudad. O sea, era como una hija, pero las hijas se las trataba como se las trataba, era trabajo infantil. Pero sí que era como una hija, igual con su hija que se había casado y por eso la contrataban, no había diferencia. Pero claro, también hay que hablar de la figura padre patrón, y en fin, no sé. Pero sí que en cuanto a nobles, pues sí que eso yo creo que se va perdiendo. Y bueno, que en gran parte si las chicas se van a la ciudad, porque aunque vayan a servir van a ganar más dinero, el primer trabajo que sobra o que que falta y que les tienes que subir el sueldo son a las sirvientas. Entonces tuvo que haber un cambio muy importante. Y eso sí que no lo he recogido tanto, porque no tengo testimonio de mujeres que se quedan ahí sirviendo. Me gustaría tener. Ahí sí que creo que es paralelo, porque mejoran sus condiciones, está claro, pueden renegociar y de ser el servicio más bruto. Que es que de hecho en el campo malagueño si te tocaba ser, o sea, tú estabas al servicio de una casa, si te tocaba servir en esa casa ese día, servir, igual te llevabas un mendrugo de pan. Si ibas al campo porque era cosecha lo que sea, tenías un jornal, que el jornal podía ser aceite o lo que fuera, pero tenías un jornal igual que el de los niños chicos, pero si servías no, solo era el bocadillo o lo que fuera ese día. Entonces creo que sí, no sé si historia paralela, pero hay una historia, sí,
desde luego hay mucho agradecimiento. Y me acuerdo que una vez conocí a un profesor de Moderna que me estaba hablando que su madre había servido en el servicio doméstico y dijo, desde luego no lo hables como si fuera lucha de clases esto, porque mi madre está súper agradecida, porque no sé qué decir, uno no quita lo otro, que no he intentado verlo como una lucha de clases. Sí, se vio, en el primer franquismo se veía mucho así por la Segunda República, pero como digo, la Segunda República se ve de todo, ¿no? Incluso hay representaciones de las chicas del servicio como si fueran una imagen propia de la República, ¿no? Entonces, no sé, sí, tengo que indagar más en el campo. Si tienes fuente, me recomiendas fuente, yo voy a por ella. Oye, muchas gracias. Pues mira, si quieres, mi abuela 94 años tiene y le gusta hablar como, o sea que... Pues me voy para allá, vamos, acepta la invitación, habla con ella. Cuando quieras, te lo digo en serio. Vale. Gracias, A ti. Bueno, Daniel. Buenas, Eider. Muchas gracias por tu intervención. La verdad que es una investigación muy interesante. Yo te quería preguntar respecto a la inmigración. Has hablado que la inmigración, que el servicio doméstico era una especie de inmigración de un modelo femenino de inmigración. Entonces, claro, yo me preguntaba qué lugar, ya que has hablado también de las fuentes orales y digamos que estas fuentes te han permitido también rastrear las identidades, ¿no?, de estas mujeres, qué lugar ocupaba la inmigración en la memoria y en la identidad de estas mujeres, ¿no? Y más claro y también más concretando, si existe alguna particularidad con respecto, digamos, a la inmigración o a la memoria de la inmigración masculina, ¿no? Que a veces pensamos también en la inmigración y nos acordamos, pues bueno, de los campesinos que van a las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera si hay particularidades respecto a la memoria femenina, ¿no?, de la inmigración. Yo te lo pregunto también porque también estoy llevando a cabo entrevistas de historia oral y, claro, yo lo estoy haciendo a universitarias y son universitarias que, claro, que te cuentan, pues bueno, sus dificultades, ¿no?, como mujeres a la hora, por ejemplo, de ir al servicio universitario del trabajo, que no les dejaban ni sus padres, por ejemplo, ¿no? O que ellas también estudiaban como sus hermanos, pero ellas también se veían obligadas a hacer la cama, no solo de ellas, sino también la de su hermano, ¿no? Entonces, hay como una particularidad dentro de, o unas, digamos, cosas concretas, una memoria concreta que viene dada por su identidad femenina, ¿no?, y por su identidad de género. Entonces, bueno, quería preguntarte pues si había algún tipo de particularidad, ¿no?, en la memoria de esta inmigración femenina. Y muchas gracias. Gracias a ti. Pues en cuanto a la particularidad, puede que sea que subrayen que lo hacen ellas, pero también un hombre igual. O sea, es curioso, se lo leí una vez a Roca y Girona, como en general, así en términos generales, las mujeres tienen más hitos de la memoria ligados a cosas personales, nacimientos de hijos, y los hombres más ligados a cosas del trabajo, pues entonces está trabajando en esta fábrica tal, y también como por la gente que ha vivido el primer franquismo, la Segunda República, tienen una visión más común de una memoria colectiva y como nosotros y gente un poco más mayor y más jóvenes como más individualista, y se nota en su forma de recordar. Pero creo que igual destaca que un hombre da por hecho que migra solo. Hay inmigración familiar, no quiero decir eso que no, pero ellas igual pueden destacar que tampoco es que lo destaquen muchísimo, pero no sé cómo decirlo. Está claro que se sienten agobiadas en el mundo rural, muchas veces incluso por el propio mundo, no por solo el agotamiento del mundo rural, sino porque las estructuras de poder en el campo, o sea, hasta conocen a sus madres que trabajan fuera de casa igual que sus padres, pero el ganadero, el agricultor, oficialmente es el padre y no quieren con él, o sea, prefieren tener un trabajo en la ciudad escasamente remunerado, considerado como el servicio doméstico, que seguir con esos patrones, aunque no te lo formulen. Hay gente que te lo formula así, ¿no? En mi oficio, en mi pueblo, era el alfarero, eran hombres, pero ¿quién iba a por el barro? Quien lo aplastaba, quien lo vendía, que éramos nosotras. Entonces era como la expertise era del hombre, trabajar como mulas era de mujeres. Pues prefiero venirme a servir o a lo que sea, ¿no? Eso sí que hay. Y que creo que es importante, que ellos
quieren mejorar las expectativas de juventud todos, pero ellas, en parte, no te voy a decir todas, hay como una especie de hartazgo de género que no está en ellos, precisamente por ese reparto. Y igual, en las chicas de servicio, la vulnerabilidad como chicas fáciles que no lo eran, en algunas que no lo eran. Como por ser chica del servicio me van a tratar de diferente manera y como tengo que dar una imagen de yo no hablo con ningún chico, tengo que ser diferente a otras chicas, incluso si veo a algún chico del pueblo apenas me puedo parar a hablar con él, no vaya a ser que, y también y además aparece en el imaginario, era como una de mis entrevistadas trabajó en un pueblo cerca de la frontera con Francia en el que se destinaban a muchos chavales para hacer la mili y coincidía con gente del pueblo y era como en el imaginario las sirvientas y los soldados, estaba un poco así, pues como ella le daba igual, pero eso estaba, como que claro, como las sirvientas son chicas que están solas, ajenas de su familia, como que esa soledad es más fácil que las haga caer en brazos de cualquiera, ¿no? Pero tampoco una barbaridad, es más en la literatura que luego cuando las entrevistas. Sí que me ha parecido curioso, casi como he hablado de Anabel, ella emigra al Gran Bilbao porque le dijeron que iba a haber gente y en su pueblo no había gente. Decía que su entretenimiento mayor era sentarse en un banco de Baracaldo así y ver pasar gente y que eso para ella era... Pero ella emigró a casa de su abuela, había migrado años antes y emigra a casa de su abuela y desde un primer momento está de interina, no es pasada interna. Y en cambio hay mujeres que como está tan vinculado, si emigras es con el servicio doméstico y vas de interna, así como pues los hombres se iban pues aquí mucho de pupilera que se decía, ¿no? Que iba tanto para trabajadores, pues para güeros, gallegos que venían aquí, por ejemplo, como para los que iban a la escuela de peritos, etcétera. Pues que una de mis entrevistadas se lo llega a preguntar. Ella viene con su familia y se pone a servir y se pone de interna. Y eso ya no era tan común en la frontera entre el primer y segundo franquismo, porque su familia ya estaba, no es una fórmula de inmigración. Y le dije, ¿y cómo no vivías donde tu madre, no? No era tanto por ahorrar, no sé, y dijo, pues la verdad es que no sé, yo creo que en mi círculo de amistades no había nadie que lo hiciera y así lo hice. Eso sí que me llamó la atención, pero pues eso, la memoria de género de la inmigración, quizás esa vulnerabilidad con los hombres, pero es más como, ¿cómo me tengo que controlar porque sé que se va? No sé, algo así. Y es un hartazgo, pero no en todas las mujeres, un hartazgo específico. Creo, no sé. Si tú has rastreado algo más de esa inmigración. No. Yo te lo preguntaba porque pues, en las entrevistas que he ido haciendo pues he visto pues, bueno, que las mujeres pues, tenían situaciones concretas que no se daban en los hombres y cómo eso también marcaba su propia memoria de los años 60, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que en los años 60, por ejemplo, pues los hombres lo recuerdan pues, como una época pues muy buena, ¿no? De militancia, de aventura, etcétera. Las mujeres también, pero en las mujeres también aparecían este tipo de, digamos, de situaciones en las cuales, pues bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Pues una mujer que no le dejaban ir al SUT, al Servicio Universitario del Trabajo, pues porque su padre no le dejaba, ¿no? Entonces sí que ella iba tomando conciencia y claro, luego ha pensado luego mientras hacía el relato, ¿no? O sea, no conmigo, sino posteriormente en su vida lo iba asimilando, ¿no? Así, como que era una diferenciación con respecto a que ella era mujer y él era hombre, ¿no? Entonces, la pregunta era esa, ¿no? Pues que ha respondido, ¿no? Que en algunas situaciones en los testimonios de estas mujeres pues se ven cosas particulares que en los testimonios de los hombres no se ven, ¿no? Entonces, pues bueno, era simplemente eso. Bueno, otra de las cosas es que era incuestionable. Si yo quería emigrar como chica, no me voy a ir de pupilera, tengo que irme a donde otra familia, porque así voy a estar, digamos, a salvo. Sí que es un indicador, me imagino, del máximo, que igual lo paso pasar desapercibido precisamente porque voy a entrevistarlas por eso, pero sí, podría ser. Sí, desde luego. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, estamos llegando ya cerca de las 7. No sé si Nicolás quería hacer una pregunta ya para cerrar o cerramos. Rapidísimamente, querían preguntarte si has mirado legislación comparada con otros países, o sea, hasta qué punto las características tienen alguna connotación específica por ser una dictadura o no.
porque en el caso que yo conozco más, que es el caso francés, el servicio doméstico tiene unas condiciones de trabajo muy duras, incluido años 50, años 60, etcétera, con esa connotación además también un poco colonialista, porque hay mucha gente que viene de las antiguas colonias a servir, con todos los prejuicios que eso implica. Luego con el fenómeno de las mujeres españolas que emigran para el servicio doméstico, lo que se llama aquí las conchitas, que de hecho cuando alguno te quiere todavía fastidiar o no sé qué o tal, si es de origen español, te vienen todavía con el rollo de la conchita. O sea, ha quedado como una... Incluso cuando ahora, pues yo qué sé, trabajas como ingeniero, no sé cuánto tal, todavía tienes todavía el tío del pueblo que te viene con, pues sí, pues mi madre tenía una conchita que le servía a tratar. Pues muy bien. Y eso pretende ser peyorativo. O sea, ha quedado un poco todavía la cosa está un poco denigrante respecto al tipo de migración, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista de la legislación comparada, que por ejemplo ahora sí que hay mucha diferencia, la protección laboral, por ejemplo, aquí en Francia es mucho mayor para todo lo que es trabajo de cuidados, etcétera, si en los 50-60 era tan marcada. Y otra pregunta es, ¿has entrevistado a señoras y señores para ver qué opinaban ellos del servicio doméstico, para ver un poco esa visión desde el otro lado de la barrera? Pues a señores he entrevistado con otros motivos ligados a la inmigración gallega en el barrio gallego de Baracaldo, y sí les he podido, siempre tiro de ahí, ¿no? Cuando me dicen es que las mujeres no trabajaban y me meto por ahí siempre como, ¿cómo no? O sea, no llevando la contraria, pero hombre, pues si este es un pueblo de pupileras y es un pueblo de trabajadoras de hogar, no sé, bueno, sí, tal, pero cuesta, pero no tanto a maridos que siempre se cuelan, es fácil, al final, bueno, siempre, no siempre, a veces se cuelan al principio, al final, y siempre dicen, ella es la jefa, ella es la que manda, ella no sé qué, pero y yo la valoro mucho, ese tipo de cosas cuando se cuelan, pero no tanto a ellos sobre el servicio doméstico, pero sí que te puedo decir desde la documentación que he consultado de comisiones obreras en el archivo 1 de mayo y en las entrevistas personales con Begoña San José, la primera secretaria de comisiones y tal. Hablo de comisiones porque en el Gran Bilbao, en Baracaldo, por ejemplo, que era el sindicato principal ligado al metal, además, es que gran parte de las mujeres de esta masculinidad obrera eran trabajadoras de hogar, empleadas de hogar, y cuesta mucho que estos sectores la vean como trabajadoras de hogar, y es más, muchas veces se hacen cargo del discurso de la domesticidad franquista, y entonces yo conozco mujeres que tenían un trabajo reconocido, pues camareras, cocineras de una empresa dentro de los comedores industriales. Se casan y no tenían cédula obligatoria de tener que dejar su trabajo al casarse. En otros sectores sí, pero por ejemplo no tenían, y son sus maridos que dicen, oye, no, tú no sigues trabajando. Claro que tienen que seguir ganando dinero, pero prefieren que sea en el mercado sumergido, no como trabajo oficial, o por lo menos no mientras la economía pueda. Y eso sí que he visto. Y es muy curioso cómo en la desindustrialización, pero eso a nivel estatal, aquí es muy, muy exagerado, pero a nivel estatal se da como en muchos hogares el único ingreso que entra es el de la trabajadora de hogar. Cuando además hay un discurso que los propios sindicatos acogen, que es el de mientras haya un varón sin trabajo no va a estar una mujer trabajando, ¿no? Pero es importante que además eso en parte les gusta mucho a las mujeres que he entrevistado, como cuando hay un discurso negativo otra vez, si ya se empezaba a tolerar el trabajo de las mujeres, especialmente de las casadas, hay una crisis laboral, se vuelve a denostar, ya estábamos, nos manteníamos y nos hicimos fuertes, ¿no? Y de hecho era el único agente económico. Por mucho que el discurso sea negativo, ya no me echaron, ¿no? Me mantuve ahí. Y la legislación comparada he leído sobre todo de Italia y Portugal y quiero
quiero leer bastante más. De Francia sí que creo que era mejor, pero no, la diferencia no era tan diferente como es hoy en día, pero sí que era mejor y sobre todo es que le salía... No he podido entrevistar a Conchita, las que he intentado entrevistar no han querido, no sé si precisamente, bueno, miento, a una sí, pero era una represaliada política y entonces no es una represaliada económica y entonces tiene otro carácter y habla de hecho de la diferencia de emigradas políticas y emigradas económicas, que ella no lo hacía, pero como muchas emigradas políticas en parte criticaban a las Conchitas de, pues lo que ha dicho Carlos, ¿no? Como que intentan imitar a la señora D o no que sea francesa, pero lo importante es ganar dinero, ¿no? Pero el caso es que sí que le salía a cuenta muchas veces emigrar, al final el dinero era una notable diferencia y no se dejó entrevistar, pero conocí a una mujer que dejó aquí 3 hijas y dijo, es que con lo que trabajo ahí en un año, les pago la universidad a las 3 y literalmente lo hizo. O sea, también hay que mirar por parte de esa ascensión social. La JOC además trabajó mucho en Bélgica y en Francia con inmigrantes y es muy curioso que a diferencia con la JOC española llamaba la atención que la ridiculización vino muy bien en Francia para que hicieran un movimiento. Y esa vinculación de las Conchitas como que fue la ridiculización lo que hizo que reivindicaran sus mejoras laborales. Y en cambio en España, como esa la visión de la JOC, ¿no? Como tendían a poner historias de pues simplemente María y mujeres humildes que por ascensión matrimonial habían o por su trabajo habían conseguido cambiar, pues que no, al no haber tanta ridiculización, que es también podríamos cuestionarlo, como que estaban alienadas. Era una teoría así. En cuanto a Italia, en Portugal es mucho más parecido todo en general. En cuanto a Italia, se suele decir que el franquismo copia las leyes, copia y no copia. Quiero decir, la mutualidad del primer franquismo tiene mucho que ver con una de la Italia fascista, pero a la vez lo que no se dice tanto, y lo ha estudiado Raffaella Sarti, es que había fascistas que querían una igualdad, no me acuerdo cómo se llama, un alto cargo, querían una igualación total. Y sería una excepción, pero eso se hablaba, ¿no? Porque también para el fascismo el servicio doméstico es un poco complicado, ¿eh? Desde por una parte forma parte de la familia, pero a la vez creo la sindicación, pero es un poco galimatías. Y habla Raffaella Sarti de que como muchas mujeres emigraron y volvieron durante los años que duró la dictadura y cómo eran como cédulas de modernización de los pueblos, de esas italianas que se van y eso que es a servir durante la dictadura y tal, pero habla hasta de una forma positiva. Y con otras legislaciones, la verdad es que no es una asignatura que tengo pendiente, porque además en el franquismo se habla de otros países y como pues en parte no vamos a hacer lo que han hecho otros países porque si no se va la porra esto, porque una vez que se regularice se pierde el servicio doméstico en su esencia y en parte es como si dejamos de ser españoles. Hay una teoría ahí detrás y se dicen muchas cosas que además no me he metido, pero tendría que contrastar si es verdad, como que en el periodo de entreguerras de Reino Unido se paga una especie de auxiliares domiciliarias para que las madres de familia puedan salir a trabajar fuera de casa y que se fomente la natalidad, cosas que se dicen que no sé hasta qué punto son verdad. Pero bueno, sí, con Italia tiene parecidos, pero no. Por la propia, o sea, tendemos siempre a vincularlo a Italia y sí, pero por la propia cronología no es igual. Y con Portugal, lo poco que he leído, tiene mucho, mucho más que ver. Incluso la historia del sindicalismo que hay detrás también. Bueno, pues yo creo que va a ser suficiente. Hemos clavado las 2 horas, así que muchas gracias a todos por estar, por las preguntas, a Eider por tan interesante seminario. A mí me ha parecido muy interesante, la verdad. O sea, muchas gracias. Y a todos por estar aquí aguantando como espartanos. Así que... nada, ya lo siento, se enrolla mucho. En absoluto, en absoluto. Así que nada, esperamos que veros en el siguiente seminario, que además protagonizará Ana Catarina. Así que esperamos que estéis todos allí, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego, Muchas chicos. gracias. Adiós. Gracias a todos.
Hasta Un luego, saludo. gracias. Agur. Hasta luego. Hasta luego.